Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias a Dios que podemos estar en un culto más. Gracias a Dios, hermanos, en verdad que lo digo seguido, pero es una realidad. Gracias a Dios que el Señor nos permite seguir avanzando y la verdad es que este año se nos está yendo rápido, ¿verdad? Es parte de la profecía que los últimos tiempos, ¿verdad? Serían de esta manera. En verdad que es muy rápido cómo se están viviendo cada uno de los días. Ya estamos en marzo. Y seguimos avanzando, pero le damos gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ustedes, por su fidelidad, por su constancia, que siguen adelante, hermanos. Como les decía hace 8 días, compartámonos, hermanos, compartamos con otros, que es pues es triste, ¿verdad? Como en la tarde, aunque así era cuando nos congregábamos ahí en la iglesia, cómo baja, disminuye la asistencia, pero pues ahora es más fácil, ¿verdad? Ahí desde nuestros hogares. Pero aún así nos cuesta, sigamos orando por ello, hermanos. Como veíamos en la mañana, oremos por un avivamiento, que el Señor avive nuestros corazones, avive nuestras familias, avive también nuestra iglesia. Y seguiremos hablando también sobre la oración, hermanos. ¿Están listos para escudriñar la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. ¿Listos para oír el mensaje que nuestro Dios tiene preparado para nosotros? Ahí están ya con su Biblia, ¿verdad? Y a la mano, a ver, levanten sus Biblias, ¿verdad? Todas las Biblias. Qué bueno que esas Biblias están presentes también, ¿verdad? Y que lo tenemos. En ocasiones nuestros hermanos nos ayudan a ponerlo del lado izquierdo, ¿verdad? Aunque también, pues mi deseo es que ustedes puedan escudriñar la palabra de Dios, porque como les he dicho, al escudriñarla, pues nosotros podemos aprender también más, también se nos hace más dinámico el mensaje y podemos contrarrestar pues muchas cosas. Entonces, pues les animo, hermanos, a que estemos escudriñando la palabra de Dios. Espero que estén listos ya para que podamos continuar con esta serie de temas que estamos estudiando. Como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Y que sigamos viendo el ejemplo de grandes hombres, ¿verdad? También estaremos viendo de grandes mujeres de Dios que buscaron agradar a nuestro Señor, hermanos. Pero antes de seguir, les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios, pues este tiempo, que pidamos su dirección y que le pidamos que Él nos ayude a poder entender y comprender lo que estaremos estudiando. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar listos ya para escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que como siempre lo haces, Señor, tú apliques tu palabra a nuestra necesidad, a nuestra situación, que tú nos hables en aquellas cosas que necesitamos cambiar, mejorar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder entenderlo. Abre nuestro entendimiento, como dice tu palabra, que las cosas espirituales se han de discernir así, espiritualmente, y necesitamos de esa preciosa obra de iluminación del Espíritu Santo. Señor, por favor, toma en control este tiempo te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nada falle, Señor, que podamos concentrarnos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por la oración, ¿verdad? Ese precioso recurso que tenemos, hermanos, porque es algo maravilloso que Dios nos ha dado, a través del cual, hermanos, podemos estar en una constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Una constante, directa y personal comunicación, hermanos, porque la oración es precisamente eso, es hablar con Dios. De manera así, personal y directa, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que efectuó en la cruz. Gracias a eso podemos acercarnos, como lo dice ahí Pablo en Hebreos, que creemos, ¿verdad?, que Pablo escribió Hebreos, que al acercarnos hasta el trono de nuestro Dios y hallar toda la ayuda que necesitamos, hermanos, como lo vemos ahí en Hebreos 10, hermanos, que Cristo al morir abrió un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos directamente a nuestro Padre Celestial. Vamos a leerlo, hermanos, ahí en Hebreos 10, del capítulo 19 al versículo 22. Vamos rápido, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahí nos está hablando que Cristo nos abrió un camino, ¿verdad? A través de ese velo que se rasgó de arriba hacia abajo cuando nuestro Señor Jesucristo murió, mostrándole a los sacerdotes, al pueblo de Israel y a nosotros también, que ahora no necesitamos ningún intermediario humano, porque Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, a través del cual podemos acercarnos directamente a Él y hallar la ayuda, toda la ayuda que necesitamos, como también nos invita a hacerlo en el capítulo 4, versículo 15 y en el versículo 16, que nos dice, 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que, hermanos, no hay mayor riqueza espiritual, como podemos darnos cuenta, que los cristianos poseemos después de la vida eterna, que la que nos provee la palabra de nuestro Dios y la oración. No hay mayor riqueza espiritual que podamos encontrar, hermanos, aparte de la vida eterna que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque en nuestro Señor Jesucristo fuimos enriquecidos. Y parte de esa riqueza espiritual, hermanos, es su palabra y es ese precioso y maravilloso recurso que es la oración. Grandes hombres de Dios, hermanos, valoraron esta gran riqueza espiritual y la aprovecharon. La valoraron, se dieron cuenta del valor y lo aprovecharon. Por ejemplo, hermanos, se dice que cuando el apóstol Jacobo murió, descubrieron que tenía callos en las rodillas debido a lo mucho que oraba en esa posición, ¿verdad? Algunos le llegaron a llamar, ¿verdad?, que tenía rodillas de camello. Ahí nos lo dice en el librito, un tratado muy importante también que nos habla del avivamiento, la última llamada. También, hermanos, Daniel el profeta es otro ejemplo de esto, pues se arrodillaba, dice la palabra de Dios, 3 veces al día para orar a Dios, y aún a pesar de la amenaza. Y en una ocasión, ahí en el capítulo 9 y 10, podemos ver que oró durante 21 días sin cesar, sin desmayar, sin parar, hasta obtener respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque valoró este precioso recurso, sabía la gran riqueza espiritual que se encontraba en la oración, por lo cual lo aprovechó. Otro gran siervo de Dios que practicó la oración sin cesar, hermanos, fue el apóstol Pablo, quien oraba, hermanos, y que no solamente oraba por sus necesidades, sino principalmente por las necesidades de las iglesias, por los hermanos. Y cuando les escribe a los romanos, así cuando les escribe a otros, se los dice. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, 9. 1, 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar hago mención, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En sus oraciones acerca en cuanto a los romanos. Y lo mismo les dice a los hermanos de otras iglesias, y es porque en verdad lo hacía. Él estaba diciendo la verdad delante de nuestro Señor Jesucristo, como lo hablamos. Tenía una conciencia tranquila en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque valoró la oración y la aprovechó, hermanos. Y podemos ver que el apóstol Pablo no solo la practicó, sino también, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, en varios pasajes de la palabra de Dios podemos ver que nos exhorta a perseverar en la oración y no desmayar. Por ejemplo, hermanos, recordarán ahí Romanos 12:12, cuando se nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego nos dice, constantes en la oración. Y luego cuando les escribe a los efesios, hermanos, a los de la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 6, versículo 18, después de hablarles sobre la armadura de Dios, porque la oración viene a potencializar la armadura de Dios, les escribe y les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿qué dice? Por todos los santos. Y luego en 1 Tesalonicenses 5, ¿verdad? Ese es uno de los versículos más pequeños y que los varones estamos estudiando también, ¿verdad?
en algunos viernes sobre este pasaje, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos andar y ser, ¿verdad? Como hijos, vivir como hijos de luz, hermanos, que nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, hermanos, que nos dice en este versículo. Otro ejemplo, hermanos, lo tenemos también en la historia que el gran predicador Carlos Spurgeon contaba sobre Joseph Alleine, de quien su esposa decía lo siguiente, miren, dice que su esposo se levantaba constantemente a las 4 de la mañana o antes y se sentía muy apenado cuando oía a los herreros u otros artesanos en sus respectivos talleres antes de que él estuviese en comunión con Dios, diciéndole con frecuencia a su esposa, ¿cómo me da vergüenza ese ruido? ¿No merece mi amo, mi señor, más que el amo de ellos? Por lo que desde las 4 hasta las 8 de la mañana pasaba el tiempo en oración, en santa contemplación y en cantos de salmos, cosas en las que se deleitaba sobremanera y practicaba diariamente, sea solo, que era la mayor del tiempo, o con su familia. A veces inclusive, decía, suspendía la rutina de sus tareas y dedicaba días enteros a estos ejercicios, para lo cual procuraba hallarse solo en una casa vacía o en algún lugar escondido entre los valles. Allí se entregaba a la oración y a la meditación de Dios y al cielo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque fueron hombres, así como también muchas mujeres lo llegaron a hacer y lo siguen haciendo, que valoraron ese precioso recurso de la oración y lo aprovecharon. Se dieron cuenta que hay una gran riqueza espiritual, de tal manera que lo aprovecharon. La oración es un recurso espiritual que grandes hombres y mujeres de Dios aprovecharon, como lo es también el ejemplo del profeta Samuel, quien tenía, lo podemos ver en la palabra de Dios, una gran carga por el pueblo de Dios, por los suyos, de manera que no cesaba de orar e interceder por ellos. Él tomó la decisión de no cesar, de seguir y continuar de manera constante intercediendo por el pueblo de Dios. Como él mismo lo dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primero de Samuel 12, 23. Y que les pido que pongan una marquita ahí, que esa es la porción. Vamos a estar viendo otras más, pero que en esa porción, hermanos, encontramos nuestra base y donde surge también nuestro tema, nuestro título, hermanos, principalmente ahí en el versículo 23 que estaremos leyendo. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Palabras del profeta Samuel ante todo lo que estaba sucediendo, le dice al pueblo de Israel. ¿Me acompañan? ¿Qué dice? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Una vez más, ¿qué dice? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Una vez más. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo memorizamos? Vamos a verlo, hermanos. Primero de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice el profeta, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar a Jehová por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel, hermanos, fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios. Dios lo usó de una manera muy importante el pueblo, hermanos.
Podemos ver su historia, cómo llegó ahí al tabernáculo siendo un pequeñito, porque había sido el resultado, ¿verdad?, de una oración, ¿verdad?, elevada a Dios, de un clamor, de un ruego, de una súplica de una madre, ¿verdad?, su mamá Ana, aunque Dios tenía planes para él, ya sabía, no es algo de que, bueno, vamos a hacer esto, no, estaba dentro de los planes de Dios, pero ¿cómo se dio? Y Ana hizo voto a Dios, que él sí le daba un hijo varón, él lo dedicaría a él todos los días de su vida, y así fue. Siendo muy pequeñito, después de ser destetado, lo llevó al tabernáculo. Y ahí creció, y ahí aprendió sin duda muchas cosas, pero también a muy temprana edad se dio cuenta de la hipocresía, la religiosidad que muchas veces se da, ¿verdad? Ahí se estaba dando en el tabernáculo con los hijos de Elí, porque eran hombres impíos. Y qué tremenda, qué responsabilidad, ¿verdad? Dios le habla ahí en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Samuel no sabía que Dios le hablaba. Y Elí le dice lo que le dijera, heme aquí, ¿verdad? Y escuchó la palabra de Dios. Ese mensaje muy triste y lamentable, pero que era necesario traer juicio, porque Dios había sido paciente para con la casa de Elí y no habían cambiado. Y podemos ver lo que sucede. Y dice la palabra de Dios que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y podemos ver cómo Samuel, hermanos, funge como juez, funge como sacerdote, de alguna manera como rey, y era profeta además, porque Dios hablaba al pueblo a través de él. Hermanos, y Samuel le dice al pueblo, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, hermanos. Tomó la decisión, hermanos, de dedicarse a la oración, de orar, interceder por el pueblo, pues reconocía que era pecado dejar de hacerlo. Reconocía eso, que era pecado dejar de hacerlo, por lo que ante este ejemplo del profeta Samuel, hermanos, como Samuel, que me siento un poquito raro, ¿verdad?, diciendo que me siento más cómodo diciendo como el profeta Samuel, pero bueno, de acuerdo a la dinámica que tenemos de nuestros temas, como Samuel, decidamos no cesar de orar. Como el profeta Samuel, hermanos, decidamos no cesar de orar. Y hermanos, en primer lugar, no debemos cesar de orar, sino decidir constantemente orar. Número 1, porque la oración es necesaria. Como Samuel, decidamos no cesar de orar. La oración es necesaria. Y Samuel, el profeta Samuel, lo comprendía y lo entendía. Era necesario orar. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo también nos lo hizo ver cuando habló sobre esa parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren, vamos a Lucas, que es lo que yo estaba citando, Lucas 18, versículo 1, y que ustedes lo conocen también. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. También les refirió Jesús una parábola. ¿Y qué dice? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y continúa hablando de una viuda, ¿verdad?, que iba ante un juez injusto pidiendo que le hiciese justicia de su adversario, pero este no le hacía caso. Sin embargo, por su insistencia, ¿verdad?, dice ahí que le agotó la paciencia a este rey y le hizo justicia. Nuestro Dios, hermano, Rey de Reyes, es muy diferente. Él es paciente, pero quiere que insistamos en la oración con fe. Y si este rey le hizo justicia, obró, ¿cuánto más nuestro Dios? Pero la pregunta que hacía nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque es necesario, hermanos, que oremos con fe. Pero la oración, hermanos, es necesaria, es necesaria. La oración es un recurso, hermanos, que podemos ver y entender que es muy necesario, pues ningún cristiano puede prevalecer sin ella. No podemos prevalecer sin la oración. Y es que, hermanos, sin la oración, nuestras vidas, nuestras familias y ministerios se marchitarían. Se marchitarán, hermanos, si nosotros no oramos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que separados de Él, no solo no podremos hacer nada, lo recuerdan, sino también, hermanos, si no permanecemos en Él, nos vamos a marchitar. Nos marchitaremos, como lo dice ahí en Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Juan capítulo 15.
Versículos 5 y 6. Vamos, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios, busquemos, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, el que en mí no permanece, ¿qué va a suceder? Se secará, se marchitará. Su vida espiritual se va a marchitar, así como en cada una de las áreas de su vida. También el profeta Isaías, hermanos, ante la decadencia espiritual que estaba enfrentando el pueblo de Israel y su falta de oración, porque no estaban invocando el nombre de Dios, dijo que Dios les había dejado que se marchitaran en sus maldades. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos enfriamos, no solo dejamos de leer la Biblia, no solo dejamos de orar, sino que nosotros nos recreamos, y entonces es cuando cedemos al pecado, porque nos estamos deleitando en lo que este mundo nos ofrece. Cedemos a los apetitos de nuestra carne, y entonces es cuando nos marchitamos. Miren lo que dice Isaías, capítulo 64, versículos 6 y 7. Isaías 64, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Isaías 64, vamos hermanos, Isaías 64, 6 y 7, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie, fíjense, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Porque cuando nosotros, hermanos, no buscamos el rostro de Dios de manera continua, cuando no nos apoyamos, como dicen, no hay nadie que se despierte para apoyarse en ti, cuando no nos apoyamos en Él, sino que nos alejamos de Él, entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios nos deja. Esconde de nosotros su rostro, hermanos. Y entonces nos deja, hermanos, a merced de nuestras maldades. Y es cuando nos marchitamos. Cuando nos marchitamos, hermanos, la oración es un recurso muy necesario. Pues sin ella, hermanos, como acabamos de ver, nos marchitamos. Y es que, hermanos, nuestra vida se complica, como podemos ver, cuando nos alejamos de Dios y cedemos al pecado, como se lo hizo ver también el profeta Samuel al pueblo de Israel. Cuando ellos se alejaron, cuando sus antepasados se alejaron de Dios, hermanos, es cuando su vida se complicó. Miren, regresemos ahí primero de Samuel, capítulo 2, hermanos, y leamos del versículo primero de Samuel. Ya me perdí, hermanos. Vamos a primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel, capítulo 12, creo que me adelanté, hermanos, pero vamos a verlo. Primero de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer, hermanos, del versículo 6 al versículo 15. O bueno, ahí ténganmelo, hermanos, ahí ténganmelo. Primero de Samuel 12, del versículo 6 al versículo 15, hermanos. La oración, como les decía, hermanos, es un recurso muy necesario, pues sin ella, hermanos, nos marchitamos. Y es que, hermanos, ¿cómo no nos vamos a marchitar si a través de la oración es que, hermanos, que recibimos todo lo que necesitamos de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Cómo no nos vamos a marchitar? Si a través de la oración es que recibimos todo lo que necesitamos de nuestro Padre Celestial. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, como lo podemos ver en Juan 16, 23 al 24. Así que, hermanos, ¿cómo no nos vamos a marchitar si al dejar de orar dejamos de ser sustentados de todo lo que necesitamos para florecer, fructificar y tener vigor en nuestra vida espiritual? ¿Cómo no nos vamos a marchitar, hermanos, si a través de la oración es que somos fortalecidos para no ceder ante las debilidades de nuestra carne y entonces pecar, que es lo que hace que nos marchitemos? Como podemos ver ahí en Mateo 26, 41, hermanos, que Cristo nos dice, velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces sí, hermanos, podemos ver cómo nuestra vida se complica cuando nosotros cedemos ante las debilidades de nuestra carne, ante los apetitos de nuestra carne, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces pecamos. Ahí es cuando nuestra vida se complica. Es así como se lo hizo ver el profeta Samuel al pueblo de Israel. Miren, hermanos, lo que dice ahí ahora sí, primero de Samuel, capítulo 12, versículos 6 al 15. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tienen, hermanos, dice: entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y lo hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios. Él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, eran jueces, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naab, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Cómo no se marchita nuestra vida, hermanos? Si cuando nosotros, hermanos, dejamos de orar, entonces nuestra vida espiritual se enfría. Y entonces somos presa de nuestras debilidades, de esos apetitos pecaminosos, los cuales no solo nos llevan a alejarse de Dios, sino hacen que nuestra vida se complique. Que nuestra vida se complique, hermanos. La vida cristiana no es un juego. Necesitamos reconocer, hermanos, que aún cuando nuestro espíritu está en disposición, está dispuesto, tiene deseo de hacer lo correcto, nuestra carne, como lo mencionábamos ahí en Mateo 26:41, es débil. Además, hermanos, de que los ataques del enemigo no son un juego, son serios, son reales. El enemigo no se anda por las ramas. Por lo que necesitamos, hermanos, velar en oración. Eso es lo que nos invita a hacer la palabra de Dios. Allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, un versículo también que ustedes conocen. Díganlo conmigo, dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, no se nos dice, en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que la oración es algo muy necesaria. Y más en estos últimos tiempos que demandan, hermanos, sobriedad y oración. Hermanos, se nos invita, se nos dice que es importante y necesario que oremos. Y más en este tiempo. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 7? Primera de Pedro 4, 7, hermanos. Hermanos, necesitamos velar en oración. ¿Qué dice 4, 7? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, estar alertas, atentos, dice. No nos durmamos, hermanos. No cedamos, hermanos, a ese letargo espiritual, ¿verdad? Que muchas veces se quiere posicionar en nuestra mente y en nuestro corazón, apoderarse de nosotros. Seamos sobrios y velemos, dice que, en oración.
Al igual que Cristo lo decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, tenemos que estar alertas. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Es por eso que Pablo oraba y decía para que el enemigo no gane ventaja alguna. Es lo que les escribía a los efesios, que no le demos de dar paso, pie, hermanos, oportunidad en nuestra vida al diablo. Hermanos, necesitamos velar en oración y más en este tiempo. Más en este tiempo porque es algo muy sutil. El enemigo está trabajando de una manera muy sutil en nuestras vidas. Muy sutil en nuestras familias, en nuestros matrimonios, muy sutil, ¿verdad? En nuestras iglesias, que no nos damos cuenta muchas veces, es una declinación paulatina, ¿verdad? Va paso a paso y hasta que entonces surge, ¿verdad? El problema es, ¿qué pasó? Hermanos, necesitamos velar y orar. Como Samuel decidamos no cesar de orar. Cuán fácilmente muchas veces cesamos de orar. Cambiamos la oración por muchas otras cosas. Pensamos que es importante y necesario hacer muchas otras cosas antes que orar, cuando no hay nada más importante y mejor que podamos hacer que orar. Hermanos, ¿cómo vamos a luchar en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, hermano? ¿Cómo vamos? Con las armas que dice la palabra, es que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas? Una de ellas es la oración. De rodillas, clamando a nuestro Dios, hermanos, intercediendo por ellos. Decidamos, como el profeta Samuel, no cesar de orar, hermanos. Ya vimos, número 1, la oración es necesaria. Pero número 2, hermanos, también, la oración es un mandato. La oración es un mandato. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, hermanos, lo leíamos, lo mencionábamos. Vamos a leerlo, hermanos, aunque es un versículo muy corto, muy chiquito y que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Vamos a leerlo. Y siempre, hermanos, que escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, sacúdanse la flojerita, ¿verdad? Que ya con el calorcito, ¿verdad? Muchas veces se empieza a sentir. Escudriñemos la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. No se nos dice, hermanos, no se nos dice que la oración es una opción. Que sea algo opcional, que si queremos orar, oremos, y que si no, pues no hay problema, que no lo hagamos. No se nos está diciendo esto, hermanos, se nos está diciendo, en este versículo se nos está diciendo, hermanos, está en forma imperativa, a manera de mandato, por lo que se nos está ordenando que oremos, y que no dejemos de orar. Eso es lo que se nos está diciendo. Se nos está ordenando a orar, se nos está mandando a orar. Orad, y nos está invitando a no dejarlo hacer, sin cesar, sin cesar. Hermanos, por lo que la oración debe de ser continua en nuestras vidas. Tanto en lo secreto, que es cuando nos alejamos de toda distracción y nos enfocamos en Dios en un tiempo de oración a solas con Él, como lo dice ahí en Mateo 6:6, ¿se acuerdan? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Qué importante que lo hagamos de esta manera, pero también, hermanos, que lo hagamos de manera constante y continua, que tengamos esa comunicación directa con nuestro Dios en cada momento de nuestro día. Cuando vamos en el camión, cuando se va caminando, cuando se está trabajando sin distraernos, ¿verdad? Pero viene a nuestra mente algo, Señor, por favor. En algún momento, ¿verdad? Cuando se están haciendo los quehaceres de la casa. Hermanos, la oración debe de ser la llave que abre nuestro día y debe ser el candado que lo cierre. Ahí cuando estamos en nuestra cama, como lo dice el salmista, meditando, ¿verdad? Ahí sobre el día y estamos orando y el Señor está trayendo a nuestra mente, estamos poniéndonos a cuentas con Él. Qué importante también es esto. Estamos poniendo en las manos de nuestro Dios, si el Señor nos lo permite, el siguiente día, dándole gracias por el día que pasó, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, hermanos, qué importante es que tengamos una vida de oración. Una vida de oración. La hora de oración debe de ser continua y sin cesar, pues es, como lo vemos, hermanos, un mandato. Sin embargo, no solo debemos orar, hermanos, por lo nuestro. Dios manda que oremos también por los demás.
a fin de que la obra de Dios se lleve a cabo en sus corazones y nos ayude a instruirles en los caminos de nuestro Señor, así como el profeta Samuel lo hacía. Porque eso es lo que el profeta Samuel está diciendo. El pueblo de Israel se dio cuenta de su pecado, cómo es que habían hecho mal al pedir rey, ¿verdad? Estaban haciendo a un lado a Dios. Y entonces le piden a Samuel que él interceda por ellos. Samuel les habla, les dice, sí, ustedes hicieron mal, pero ahora lo que tienen que hacer es buscar al Señor y mantenerse en sus caminos, buscar servirles. ¿Y cuál va a ser mi parte? Yo he decidido que no voy a dejar de orar por ustedes. Antes les voy a instruir en el camino bueno y recto. Miren lo que dice ahí nuevamente 1 de Samuel 12, del versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno, recto, y de pasada, hermanos, dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y les advierte, mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Porque tenemos un Dios, hermanos, como lo veíamos, que nos da grandes oportunidades. Es necesario que las aprovechemos. Pero, hermanos, es necesario que oremos también por los demás. No solo por lo nuestro, sino que intercedamos por los demás, hermanos. El profeta Samuel, en su oficio, hermanos, también de sacerdote, comprendía que no podía dejar de orar e interceder por el pueblo. Esto es algo que no debía dejar de hacer. Pues si lo hacía, hermanos, estaría pecando. Además, hermanos, que era algo muy necesario para instruir al pueblo por el camino, como él mismo lo describe, bueno y recto. Y hermanos, de la misma manera nosotros, que bajo la dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, hermanos, hemos sido constituidos por Cristo, como lo dice la palabra de Dios, reyes y sacerdotes. Entonces, si hemos sido constituidos por Cristo como sacerdotes, se requiere que oremos por el pueblo de Dios y por todos los hombres, hermanos, como lo veíamos ahí en Efesios 6, versículo 18, ¿lo recuerdan? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. Hermanos, es necesario que intercedamos por los nuestros y por todos. Dice ahí también en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Qué importante es que oremos por todos, por nuestras autoridades, para que conozcan al Señor, de tal manera que la manera en que vivamos sea mucho mejor, como agrada al Señor, porque Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 2, versículo 1 al 4, ya lo tienen, dice, leámoslo, hermanos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por las autoridades, por todos, hermanos. Dios quiere que oremos. Ante esto, hermanos, es necesario que tomemos conciencia, pues el no orar, como lo vemos en el ejemplo y en las palabras del profeta Samuel, el no orar es el pecado, hermanos, menos confesado. Tenemos que tomar conciencia que cuando no oramos estamos infringiendo un mandamiento de nuestro Señor que nos exhorta a que oremos. Por lo que cuando no oramos estamos pecando. Y creo que ese es el pecado menos confesado. Es el menos confesado. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por dejar de orar por nuestra esposa, varones, o por su esposa, damas? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios?
¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por dejar de orar por nuestros hijos padres? O por sus padres, hijos, o nosotros que somos hijos, o por nuestros hermanos. ¿Cuántas veces, Señor, perdóname, porque no he orado por mis hijos? Perdóname, porque no he orado por mis papás. Perdóname, porque no he orado por mis hermanos. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por ello? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por dejar de orar por nuestros hermanos en Cristo o por la iglesia en general? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios perdón por dejar de orar por nuestras autoridades, por los líderes, por los gobernantes? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por dejar de orar por aquellos que no son salvos? Que no hemos estado orando por su salvación, que vengan a los caminos del Señor. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por no hacerlo? Hermanos, necesitamos tomar conciencia. Y hermanos, y esto muchas veces viene como resultado de que no estamos conscientes que el dejar de orar es pecado. De ahí que, hermanos, hace tiempo, muchos años atrás, predicaba un sermón con este título: el pecado menos confesado, que tiene que ver precisamente con esto, con el dejar de orar, con el no orar. Hermanos, la oración es un mandato. Es por eso que como Samuel decidamos no cesar de orar. La oración, hermanos, no solo es necesaria. La oración no solo es un mandato, también, hermanos, número 3, la oración es trascendental, es algo que trasciende de una manera maravillosa. La oración es trascendental, hermanos, fíjense, la oración trasciende a una instrucción buena y recta. Como lo vemos en el ejemplo del profeta Samuel, la oración trasciende a una instrucción buena y recta. ¿Qué dice nuestro versículo, hermanos? Primero de Samuel 12:23, una vez más, hermanos, ¿qué dice? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto, hermanos. ¿A qué trasciende la oración? A una instrucción buena y recta. No puede haber una instrucción de esta calidad, de esta magnitud, sin la oración. Necesitamos orar, hermanos. La oración, hermanos, también podemos ver, hermanos, que si trasciende a una instrucción buena, recta, esto es debido, hermanos, a que la oración trasciende a grandes enseñanzas de parte de nuestro Dios. ¿Cuándo somos enseñados por Dios? ¿Cuándo es que recibimos grandes enseñanzas de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que es cuando oramos. El profeta Jeremías nos lo dice. Ahí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, ¿lo recuerdan? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos, busquemos. Escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Jeremías 33:3, sé que usted lo conoce, pero esto le va a ayudar también a buscarlo. Vamos, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense. Clama a mí. ¿Y qué dice Dios? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración, hermanos, trasciende a grandes enseñanzas de parte de nuestro Dios. Es por eso que trasciende a una instrucción buena y recta. Al igual que este versículo nos dice también, y otros que estaremos viendo, que la oración trasciende a una gran y poderosa respuesta de nuestro Dios. Clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé. Esa es la promesa de nuestro Dios. Trasciende a una gran y poderosa respuesta de nuestro Dios, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Miren lo que dice Santiago 5, versículo 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Vamos, hermanos, Santiago 5, 16 al 18 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración trasciende a una gran y poderosa respuesta de parte de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí en Hechos, hermanos? Donde podemos ver que la iglesia estaba orando por Pedro, quien había sido encarcelado. Hechos 12, versículo 5 al versículo 12. Estaba orando, hermanos, velando en oración por el apóstol Pedro, clamando al Señor. Y podemos ver que hubo una gran y poderosa respuesta de parte de nuestro Dios. Un milagro ahí que sucedió. Dice del versículo 5 al versículo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias, y lo hizo así. Y él le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque esperaban que le dieran muerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacía la iglesia, hermanos? Estaba orando sin cesar. Estaban clamando a Dios. ¿Y a qué trascendió, hermanos? A una gran y poderosa respuesta de parte de nuestro Dios. Hermanos, no perdamos de vista que la oración es un poderoso recurso. Ahí en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es la oración eficaz? Cuando oramos con fe, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oramos con santidad y cuando oramos, hermanos, con perseverancia, insistiendo en la oración. Dice, puede mucho. Hermanos, trasciende a una gran y poderosa respuesta de Dios. Hermanos, la oración trasciende a grandes proyectos. Lo podemos ver en el ejemplo de Nehemías, ahí en Nehemías capítulo 1, en el versículo 4 y en el versículo 11, como Nehemías, hermanos, cuando oye la situación del pueblo de Israel, ¿qué hace? Se postra ante Dios, hermanos, implorando su ayuda, pidiéndole perdón también por sus pecados, por lo que había pasado, pero también pidiéndole éxito. Dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, capítulo 1 de Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y empieza su oración. Y luego podemos ver en el 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y podemos ver cómo Dios le concedió ese éxito. No fue que oró una vez y ya no más, sino podemos ver a Nehemías, este gran líder, seguir orando, buscando a Dios en cada situación, pero trascendió a grandes proyectos. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en un tiempo récord, 52 días. ¡Qué tremendo! Solamente con la ayuda de nuestro Dios es posible. Cuando nosotros oramos, hermanos, la oración trasciende también a grandes conversiones. A grandes conversiones, lo podemos ver en la primera iglesia, como ellos, hermanos, por principio de cuentas, estaban ahí en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, de la venida del Consolador, y dice que estaban ¿cómo? Estaban orando. Dice ahí en Hechos, vamos por favor a Hechos, Hechos capítulo 1, Hechos 1, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué?
en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 120 en número estaban ahí reunidos, orando, perseverando en oración. Y después de esto, hermanos, podemos ver las grandes multitudes que vinieron a los pies del Señor. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 41, después de el sermón de Pedro, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y después podemos ver a la iglesia continuar perseverando en la oración, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Y entonces podemos ver al Señor añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego podemos ver a Pedro y a Juan subir al templo a la hora de la oración. Dice en el 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿verdad? Y entonces podemos ver ahí lo que sucede, los grandes milagros. Llegamos al capítulo 4, hermanos, y podemos ver también cómo personas se seguían convirtiendo. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Viene una gran prueba, son amenazados, intimidados para que no siguiesen predicando. Entonces se reúnen como iglesia, oran al Señor y podemos ver lo que sucede. Dice ahí en el versículo 29, dice, versículo 29 de ahí del capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tus palabras. Y siguen orando y siguen hablando. Y luego llega al versículo 31 y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermanos. Y luego podemos ver en el capítulo 5 que como resultado de esto, nuevamente un gran número es añadido. 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Que en el capítulo 6 también podemos ver, después de varias cosas que se ponen en orden porque hay pruebas, cómo después de hacer lo que Dios quiere, su voluntad, actuar de manera correcta, ¿verdad? Y seguir velando en oración, Dios obra. Dice en el 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, como el profeta Samuel, decidamos no cesar de orar. La oración, hermanos, es trascendental. Trasciende, hermanos, trasciende a grandes conversiones, pero también, hermanos, trasciende a un gran avivamiento, como lo veíamos en la mañana. Trasciende a un gran avivamiento. Es por eso que Habacuc oraba, porque él entendió que el avivamiento no depende del ser humano, si es algo que Dios produce, por lo cual oraba, oh Jehová. Lo recuerdan ahí en Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra. Lo veíamos en la mañana, y si usted no lo escuchó, le invito a que lo escuche, hermanos. Necesitamos que la obra en nuestro corazón, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, sea avivada. Por lo que como Habacuc, hermanos, oremos para que la obra de nuestro Dios sea avivada. Oremos, hermanos, trasciende a un gran avivamiento. Como Samuel, hermanos, decidamos no cesar de orar. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor que produzca, hermanos, como lo dice su palabra, el querer hacer, el querer como el hacerlo. Hermanos, si nos cuesta trabajo, pidámosle a nuestro Señor que Él produzca en nosotros el querer, así como el llevarlo a cabo, que lo podamos hacer, hermanos. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios y rindamos, hermanos, nuestras vidas, las riendas de nuestro corazón a Cristo, hermanos, haciendo morir con su ayuda todo lo carnal, todo lo mundano, todo lo pecaminoso en nuestro corazón, hermanos, pues eso es lo que muchas veces y siempre que está presente en nuestras vidas enfría nuestro deseo y nos estorba para pasar tiempo con nuestro Señor en oración.
para pasar tiempo a solas con nuestro Señor. Es lo que nos quita, hermanos, ese deseo, ese anhelo, como lo dice ese precioso himno, de ir a solas al huerto con nuestro Señor y pasar un tiempo en oración con Él. Hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Si hay algo, hermanos, de lo cual necesitamos arrepentirlo, llevémonos al Señor, pidámosle perdón, busquemos el cambio, apartarnos de ello, hermanos, de todo eso que está enfriando, hagámoslo morir en nosotros, todo eso carnal y mundano, hermanos, eso es lo que estorba, es lo que nos impide hacerlo, a fin de que busquemos cada día un tiempo con nuestro Señor. Hermanos, como el profeta Samuel, decidamos orar de manera continua y constante con la ayuda de nuestro Señor, hermanos, y no cesar de hacerlo. No cesar de hacerlo. Como Samuel, decidamos no cesar de orar. ¿Has cesado de orar? ¿He cesado de orar? ¿Hemos menguado en la oración? ¿Hemos dejado de hacerlo? Hermanos, decidamos no hacerlo. Retomemos la oración. Entreguémonos a la oración. Pasemos tiempo en la oración, hermanos, como lo veíamos, sea en ese tiempo especial con nuestro Señor o de manera continua y constante a lo largo de nuestro día, hermanos. Pero busquemos el rostro de nuestro Dios, como lo decía David, de manera continua, de manera constante. Tomemos la misma decisión que este profeta tomó. Decidamos no cesar de orar para que entonces eso pueda trascender, como lo veíamos, hermanos, a una instrucción buena y recta y grandes cosas que Dios quiere enseñarnos y esa gran obra que Él quiere hacer. Oremos, hermanos, y pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Padre bendito, queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos orado como deberíamos orar. Tenemos que reconocer que hemos menguado en la oración, que ha habido momentos en los cuales hemos cesado. Pero te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, como el profeta Samuel, a no cesar de orar. No cesar de orar, Señor, por todo lo que tú quieres que oremos, por las necesidades, por los demás, Señor, intercediendo unos por otros. Padre bendito, te pedimos que tú nos ayudes a perseverar en la oración. Que tú nos ayudes a tener ese tiempo continuo y constante. Señor, ayúdanos a vencer todo aquello que quiere robarnos, esos maravillosos tiempos, esas actividades que en ocasiones nos saturan y que nos alejan de eso, esas distracciones, todo eso que está enfriando nuestros deseos, Señor, esos afectos para contigo y que nos quitan el deseo de orar. Ayúdanos, Señor, a hacer morir todo lo carnal y mundano en nosotros. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Si hay algo, Señor, que aún no hemos puesto delante de ti, te pedimos que tú lo traigas a nuestra mente, Señor, para que podamos arrepentirnos de ello, Señor, que tú nos redargullas, que podamos ponernos a cuentas y que busquemos apartarnos de ello, Señor. Ayúdanos. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir el ejemplo del profeta Samuel y que decidamos no cesar de orar, que podamos velar en oración, que podamos buscar tu rostro de manera continua y constante. Señor, aviva tu obra. Te pedimos, Señor, como lo veíamos en la mañana, que tú hagas, Señor, un avivamiento en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, en nuestra iglesia. Que tú trates con nosotros, Señor, que tú nos quebrantes de la manera que necesitas hacerlo, a fin, Señor, de que volvamos a ti con todo nuestro corazón. Y que podamos servirte, Señor, con ese temor, considerando cuán grandes cosas has hecho por nosotros, por agradecimiento. Ayúdanos, Padre bendito. Lo necesitamos en este tiempo, Señor. Te pedimos por nuestros familiares que aún no te conocen, que puedan venir a tus pies. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y que aún no es salvo, Señor, que pueda ser salvo. Se da cuenta de la importancia de la oración, pero que pueda conocerte como su único y suficiente Salvador. Te pedimos por los que están enfermos, por los que están en necesidad, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. Y así con rostros inclinados, no quiero dejar pasar la oportunidad. Si usted está escuchando esta enseñanza y aún no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle a que usted en este momento se humille delante de Él, que reconozca su pecado, le pida perdón y le invite a entrar a Cristo con fe en su corazón. Porque eso es lo que Cristo quiere hacer. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted quiere hacer esta decisión, yo le invito a que con fe repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he pecado. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Te necesito. Entra en mi corazón. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted tomó esa decisión, gloria a Dios, gracias a Dios. Por favor, háganoslo saber, nos gustaría gozarnos con usted. O a la persona que le compartió esta enseñanza, hermanos, compartamos la palabra de Dios. Qué importante es que lo hagamos, hermanos, y que nosotros podamos ponerlo en práctica también. Como Samuel, decidamos no cesar de orar, porque muchas veces decimos, mira, esto qué bien le quedaría a fulanito, a su híjole, no lo escuchó, se lo voy a mandar. Pero, hermano, no nada más es compartirlo. Es necesario que nosotros también lo pongamos en práctica. Hermanos, gracias por su atención, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo.